Esbozos filosóficos situados, editado por SICUS, coordinado por mí, Ana Zagari, donde muchos filósofos y filósofas desarrollan los conceptos principales de Rodolfo Kusch. Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP. En Radio AMEP, adelantate al finde junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP. Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. Estás escuchando Radio Net. Desde el Castillo de Santo. Todos los martes, a partir de las 17 horas, te esperamos en Arriba Buenos Aires. Música, noticias, entrevistas, con la conducción de María Martínez, Alberto Letieri y Janina Pasarello. Arriba Buenos Aires. Radio AMEP. Muy buenas tardes, nueva edición de Arriba BA, aquí por Radio AMEP. Hoy estamos sin María Martínez, ausente con aviso, pero bueno, a la distancia nos debe estar escuchando, así que le mandamos un gran cariño, un gran saludo y la tendremos nuevamente aquí en la radio la semana próxima. Una semana en la que pasó virtualmente de todo. Avances en la negociación con el fondo y también empezaron a conocerse muchas de las cláusulas de esa negociación con el Fondo Monetario, que implica la necesidad de hacer una serie de recortes en lo que tiene que ver con las jubilaciones. El gobierno dice que apuntarán a las de privilegio, pero hay temor, hay cierto preocupación dentro de los docentes, también sobre cuáles serán los cobros futuros de los jubilados. Por ahí también se deslizó la posibilidad de voluntariamente poder optar a una continuidad por 5 años en los puestos de trabajo por encima de las edades que fija la ley.
también se plantearon otras cosas, como por ejemplo la imposibilidad de crear nuevos planes sociales o destinar más dinero a los planes sociales, razón por la cual si se dieran aumentos habría que la cantidad del universo de usuarios que los perciben. Esto genera bastante ruido dentro de las agrupaciones, sobre todo del Frente de Todos, pero también de la izquierda y de un arco opositor no legislativo, que ven con preocupación qué es lo que puede pasar con este destino. El gobierno plantea desde hace mucho tiempo la alternativa de reemplazar planes sociales por puestos de trabajo en blanco, pero hasta ahora no ha habido novedades. También hay una restricción que ya se respecto de las posibilidades de emisión. Se habla de que las tarifas van a tener que subir de manera bastante más considerable, o bien inventar algún tipo de ingeniería para tratar de conseguir fondos, para tratar de impedir que el aumento sea tan drástico. Se ha hablado de incrementar el universo de los usuarios que no tengan, en todo el país, que no tengan o que no estén incluidos dentro de los sectores más bajos de la población en términos de arancelarios, en términos de ingresos, y que se le corten directamente los subsidios de plano, lo cual implicaría un incremento de arriba del 180%, según evalúan algunos de los economistas desde distintas posiciones políticas y de distintas perspectivas económicas. Hay preocupación, de hecho, lo que va a salir es un plan de facilidades extendidas que sería difundido en términos de la propuesta argentina antes del día viernes y anunciado el 2 de marzo en el inicio de sesiones por parte del presidente Alberto Fernández, en el inicio de las sesiones legislativas. Por ahora es bastante ambiguo todo lo que puede suceder. Estamos a la expectativa, no solo respecto de cuáles serán los puntos, cuál será la definición de su tratamiento en las cámaras y finalmente cuáles serán las consecuencias que deberá afrontar nuestro país en el marco de este nuevo contexto. Seguimos aquí, luego de una breve tanda musical, en Arriba Buenos Aires. El viento norte, cuando agosto está en el día, el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, el mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina, un cachorro del Señor nos alucina. Ay, háblame solo, de nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Y algo de paz. La tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, el mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina, un cachorro del Señor nos alucina. No cede al poder del sol, pero no se enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Semicuna, semidía, mi pequeña almita baila de alegría, ay, de alegría, ay, de alegría,
Seguimos aquí en Arriba Buenos Aires y ahora estamos en comunicación con María Reigada, senadora provincial por el Frente de Todos. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás vos? Muy bien, preocupado un poco por la indefinición del tramo final de la negociación con el Fondo Monetario y también por las consecuencias y por los desafíos que va a plantear este acuerdo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? A mí lo que me preocupa en realidad es que estamos en el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo primero que tenemos que decir, porque no hay un acuerdo que sea más beneficioso que otro, seguramente. Tenemos una deuda que contrajo el gobierno de Macri, Vidal y Larreta, que excede las posibilidades de nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, si no, estamos dando una discusión falsa alrededor de esta temática. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Es ver cómo saldamos esta situación. Con toda la complejidad que tiene el estar integrando, a ver, como país integramos el Fondo Monetario Internacional, pero además ahora estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Nuestras posibilidades de endeudamiento era hasta 18 millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional accedió a endeudar a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra nación por más de
$45.000 millones, o sea, más del doble, mucho más del doble de lo que podíamos asumir. Esto es grave, entonces tenemos que ver de qué manera podemos solucionar o transitar esto que nos dejan el gobierno de Macri, Vidal y Rodríguez Larreta. Hay otros países que, digamos, casi todos los países del mundo, no todos, pero muchísimos países, las grandes potencias, también participan del Fondo Monetario Internacional. Por eso la posibilidad de realizar negociaciones con China y con Rusia también nos exigían prolijar esta situación. Esto dicho en lo que pasa en nuestros hogares, vos, si le debes plata al almacenero, y le tenés que dar señales de que le vas a pagar para que después el kiosquero también te acepte seguir dándote fiado. Bueno, estamos en una situación muy compleja. Obviamente, lo que nos trasladaron el presidente y Guzmán era que esta vez el fondo en su acuerdo planteaba que no iba a exigir una reforma laboral, que no iba a exigir ajustes sobre el sector de los jubilados, pero la verdad es que estamos con una situación que excede al endeudamiento del fondo, que es mucho más compleja y que no solamente la estamos viviendo en nuestro país, sino que además es un conflicto que tenemos todos los países del mundo en este momento y que mucho es parte de la situación que se vivió por la crisis que nos generó la pandemia en cada uno de los países, que es una inflación que no estamos acertando en cómo frenarla. Y esto le está pasando desde Estados Unidos a otros países del mundo. Por supuesto, la nuestra es con números mayores, pero la inflación de 7 puntos que hoy tiene Estados Unidos es una inflación inédita para ese país. Entonces estamos en un momento complejo, en un momento internacional complejo y con una región latinoamericana que hoy no tiene la misma fortaleza en sus gobiernos nacionales, en sus gobiernos populares, como la que tuvimos hace 6 años, 10 años atrás, que fue cuando teníamos a Chávez en Venezuela, a Lula en Brasil, a Evo en Bolivia, a Néstor o Cristina en nuestro país, a Correa en Ecuador. Hoy, si bien estamos recuperando los gobiernos en la región latinoamericana, lo estamos haciendo con mayor complejidad, porque los gobiernos neoliberales en 4 años te destruyen lo que... María... Te escucho. María, yo creo que hubo acá me parece que hubo una cierta dilación en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de esto. El momento de denunciar a lo mejor habría sido al principio de la gestión de Alberto Fernández, luego se hicieron los pagos, prácticamente se reconoció esa deuda, y lamentablemente hubo un alto porcentaje de la población, porque creo que no se manejó adecuadamente tampoco en este terreno la comunicación, cree que la deuda es de Alberto Fernández. Bueno, este es el tema, que tenemos que poner la centralidad donde la tenemos que poner. Nuestro país viene después de 4 años de políticas neoliberales que destruyeron todo lo que habíamos logrado armar, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales y productivos durante la época de Néstor y Cristina. Se asume, a los 3 meses tenemos que transitar esta pandemia y tenemos una situación sumamente compleja. Lo que sí también tenemos que entender es que si no ganábamos las elecciones, hoy estábamos pagándole al Fondo Monetario Internacional con mucho más ajuste que el que se supone puede llegar a tener la letra chica del acuerdo, con mucho más ajuste. Entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver esto? Y creo que nos tenemos que seguir organizando y nos tenemos que seguir expresando que si hay un sector que tiene que pagar esta deuda, por supuesto no es el pueblo. Ese sector serán los grandes empresarios, los circuitos por donde circuló la deuda y que generaron la fuga de capitales, la fuga del endeudamiento, y ahí es donde tenemos que plantear que tienen la responsabilidad por haber asumido la deuda
pero que tienen la responsabilidad además porque son quienes tienen posibilidades y quienes tienen que volver a traer esas cuentas que están offshore, tienen que volver a traer a nuestro país el dinero que se necesitan, los dólares que se necesitan para pagar esa deuda. Por supuesto que como pueblo tenemos que seguir organizándonos para seguir exigiendo al Fondo Monetario que revise la situación en la que esta deuda se concretó, que es lo principal. Y tenemos que ver y hacer pasar por la justicia a quienes tienen la responsabilidad de haberle generado esta deuda a nuestro país. Eso todavía no está claro en la sociedad, entonces tenemos que seguir trabajando fuertemente para que esto quede claro, porque las consecuencias las vamos a sufrir en los sectores, como siempre, en los sectores más empobrecidos, en los sectores que están en el trabajo informal o que todavía no pudieron acceder al trabajo, en las infancias, las mujeres. Bueno, esto es lo que tenemos que evitar. Hay quienes son responsables en nuestro país de este endeudamiento, son quienes tienen que hacerse responsables ahora de ver cómo se paga la deuda, pero no tiene que ser un castigo para el pueblo. Y seguir insistiendo en generar esa fuerza suficiente para que el Fondo Monetario acepte otras negociaciones, digamos, diferentes a las que hasta hoy hemos llegado. Hoy tenemos un atraso, digamos, se estiran algunos plazos que nos tiene que servir para poder lograr una fuerza mayor en nuestro país y una claridad en la negociación de la deuda para poder salir así de esta situación en la que estamos. Yo no quiero acusar al gobierno de la situación en la que estamos. Tenemos que entender que quienes son responsables son Macri, Vidal, Larreta y todo ese circuito financiero que se enriqueció y que fugó el dinero que había ingresado del Fondo Monetario Internacional. No, yo coincido con lo que vos decís, lo que te planteaba era el hecho de que a lo mejor como se manejó desde lo comunicacional, ha hecho que, digamos, que sectores amplios de la sociedad crean que la deuda es de Alberto Fernández, sino que ha sido la responsabilidad de un desfalco directamente del erario público por parte del gobierno anterior. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que aquellos que se beneficiaron sean los que efectivamente, o los sectores más concentrados que se han beneficiado, sean los que paguen la deuda, habida cuenta de que la relación de fuerzas a la que alude el gobierno casi constantemente no es la más apropiada, por ejemplo, en el ámbito legislativo nacional? Bueno, los sectores sindicales somos los que no tenemos que aceptar ningún tipo de ajuste sobre nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Eso lo digo porque además de ser senadora soy dirigente de un sindicato, el sindicato docente. Hoy estamos en paritarias. Las pautas paritarias tienen que estar contemplando el nivel adquisitivo de nuestros trabajadores y trabajadoras, que además perdieron durante el gobierno de Macri, Vidal y Larreta un 20% de su poder adquisitivo, y tenemos que recuperar eso. De esto se trata, ¿no? De ver cómo resistimos a un ajuste sobre la clase trabajadora. A eso le tenemos que formalizar una resistencia que se hace a través de la organización y no solamente entre los sindicatos, sino también con los sectores productivos que viven del consumo interno. Ahí es ¿Cómo ves vos? Fuerte para que no tengamos ajuste en nuestro país. ¿Cómo ves vos esta iniciativa que está circulando de la posibilidad de extender voluntariamente la edad jubilatoria a todos los niveles? No, bueno, eso es parte de una reforma de las jubilaciones. Creo que esto me hace recordar a cuando se nos planteaba la renuncia en los sectores estatales, ¿no? Bueno, creo que tenemos que entender que los derechos que hemos adquirido son los de... que además tenemos que tener una mirada solidaria. Cuando un trabajador no se jubila, no permite que otro trabajador ingrese al mundo laboral. Así que esto también lo tenemos que ir planteando y tenemos que trabajar fuertemente adentro de nuestras organizaciones sindicales en ese sentido.
La última que te hago, que me gustaría referirme a la provincia de Buenos Aires. Ha habido una serie de cambios de las últimas PASO en adelante, y un poco cómo ves el panorama provincial, y realmente parece que el gobierno se ha solidificado bastante a partir de los cambios en algunas carteras y en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Bueno, tenemos una legislatura con un Senado con una composición menos desfavorable, que nos abre algunas otras expectativas. Y además, bueno, la discusión de la deuda en la provincia de Buenos Aires tuvo mejores resultados, porque bueno, no era con el Fondo Monetario Internacional, fue otro tipo de discusiones. Hemos logrado reducir un 60% de los intereses de la deuda, por lo tanto hoy la provincia de Buenos Aires está con una discusión de lo que ha sido el presupuesto para la provincia, que nos permite trabajar con el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, con obra pública en toda la provincia de Buenos Aires. En eso tenemos que generar que los circuitos de licitaciones se aceleren para poder impactar lo más rápido posible, no solamente en la obra que está proyectada, sino en la generación de nuevos empleos, con la construcción de viviendas, con las distintas cuestiones que se han estado planificando y que atienden a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo que fue el tema no solamente de previaje, sino también el programa Recreo de la provincia de Buenos Aires, le dio a toda la provincia los circuitos turísticos. Han tenido una temporada inédita que hoy nos está dando una perspectiva muy diferente en esos lugares, ¿no? Esto, bueno, seguir trabajando, porque además todos los ministros y ministras están recorriendo la provincia de Buenos Aires para tener contacto directo con el pueblo de cada uno de los municipios y con las dificultades que todavía se sigue atravesando, para ver de incorporarlos a los posibles programas o a las posibles soluciones, o por lo menos ir sabiendo cuáles son las cosas que en cada territorio se tiene destinado. La última, ahora sí, ¿vos pensás que hay 2023 para el Frente de Todos, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario? Lo que tenemos, te cambio la pregunta. ¿Cómo sería si volvemos a un gobierno neoliberal y el Fondo Monetario sobre nosotros? No, yo no quiero ni imaginármelo eso, por eso te estoy pidiendo una respuesta optimista. Eso es lo que le tenemos que preguntar a la gente. ¿Cómo se imagina que sería esto si vuelve un gobierno neoliberal? O un gobierno de más derecha como la que plantea Milei. Esto es lo que tenemos que discutir con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y con el pueblo argentino. Muy bien. María Arraigada. Sí. Tiene que ahora traducirse en una alianza política para poder enfrentar a lo que nos ha dejado el gobierno de Macri, Vidal y Larreta. ¿Te ha resultado, bueno, ya que dijiste esto, me extiendo brevemente, ¿ha resultado sencillo el hecho de poder compensar o acordar posiciones dentro de espacios que no necesariamente tienen las mismas posiciones en el Frente de Todos? Como habrás visto, se pudieron cerrar en un marco de mucha unidad las listas distritales del Partido Justicialista. Así es. En todas las del Frente de Todos, y esto nos habla de que hemos dado lectura de las elecciones, que además tenemos que analizar que en todos los países del mundo esta pandemia hizo que el oficialismo perdiera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es salir a dar la cara en todos los barrios, salir a hacer mucho peronismo. El peronismo es el único que hoy puede revertir la situación a favor del pueblo y de la clase trabajadora. María Arraigada, senadora provincial, dirigente docente, te agradezco mucho la comunicación aquí con Arriba Buenos Aires. Muchas gracias a vos, Alberto. Un abrazo grande. Hasta pronto.
Seguimos aquí en Arriba Buenos Aires. La negociación con el Fondo Monetario, las consecuencias de esa negociación, la actitud de adoptar, es un poco el eje, el centro de todas las reflexiones por estas horas. Ahora estamos en comunicación con Ileana Celotto, que es secretaria general de AGD, también es autoridad en la CONADU Histórica, y queríamos darle las buenas tardes y consultarte al respecto, Ileana. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, Ileana, tenemos en primer lugar que saber, no podemos evitar consultarte respecto del curso que están tomando las negociaciones del crédito de facilidades extendidas entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario. Mira, nosotros desde nuestro sindicato AGD-UBA, como bien dijiste, un sindicato de base de la CONADU Histórica, el más importante que tiene la CONADU Histórica en cuanto a su cantidad de afiliadas y afiliados, venimos discutiendo ya desde hace un año, un poco más, los riesgos que traía en general para el conjunto de la población, pero en particular para nuestro sector también, un posible acuerdo con el Fondo Monetario. Toda la docencia universitaria, tanto que trabaja en facultades como en colegios preuniversitarios, somos trabajadores nacionales. O sea, nos paga directamente desde el Tesoro Nacional, digamos, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación en nuestro caso. Y una de las bases principales del acuerdo con el Fondo Monetario es justamente el ahorro fiscal, el rebajar los gastos, los que ellos entienden que son gastos. Esto quiere decir que para ellos es un gasto las jubilaciones, son un gasto los salarios o son un gasto las ayudas sociales frente al nivel de pobreza que va aumentando día a día. En ese sentido, nosotros venimos planteando justamente desde nuestras propias asambleas que la deuda externa, una deuda que es ilegítima, usuraria, fraudulenta y que así ha sido demostrado varias veces, no debe ser pagada, porque el dinero va o para el pago de la deuda externa o va justamente para salud, para educación, para fomentar nuevos trabajos justamente para enfrentar a la desocupación y a la pobreza, para salarios, para jubilaciones. Vos fijate que ahora, por lo menos algunos que han tenido acceso al memorándum del acuerdo con el fondo, han denunciado que entre una de las cláusulas es revisar lo que ellos llaman regímenes especiales. Mejor dicho, lo que son regímenes especiales, lo que ellos llaman regímenes de privilegio en las jubilaciones. La docencia universitaria de todo el país, tenemos la ley 26508, que es una ley por la cual nos jubilamos con el 82% móvil. Los investigadores, algunos son también docentes, otros son solamente investigadores del CONICET, tienen el 85% móvil, que es algo que nosotros hemos conquistado con muchos años de lucha, durante mucho tiempo, pero que además planteamos que debe ser para todo jubilado. No tiene ningún sentido. Mi mamá es jubilada y pensionada con la mínima. ¿Te imaginas que es imposible que poder vivir con jubilaciones que no alcanzan prácticamente a la línea de indigencia? Y ahora saltó que entre una de las cláusulas del acuerdo con el fondo también está el problema de revisar estos regímenes. Por eso desde hoy, desde nuestro sindicato, estamos saliendo con una campaña diciendo el 82 y 85% móvil no son privilegios, son conquistas, y saliendo a defenderlo. Lo mismo con el salario. Desde diciembre del 2015 nosotros perdimos alrededor de un 32-36% de nuestro salario. O sea, tenemos una diferencia con respecto a lo que fueron los valores de la inflación de un 32-35%. Y por lo tanto, imagínate el salario del docente universitario. Para que se vea el problema,
el equivalente a lo que sería un maestro de grado, o sea, que trabaja 4 horas diarias, que es un doctor, un magíster, alguien que ha hecho toda su formación en la universidad, en las universidades nacionales. Hoy, ese cargo testigo inicial son 27.059 pesos con 59 centavos. Eso quiere decir que alguien que trabaja de manera exclusiva en la universidad tendría 54.100 pesos de salario, 54.118, perdón, de salario. Son cifras irrisorias. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que es urgente que se abran las paritarias y es urgente que se adecúe justamente nuestro salario a la realidad inflacionaria que tiene, el nuestro y el de toda la clase trabajadora. Necesitamos cláusulas gatillo, ajustes automáticos, como sea, para que justamente no ir perdiendo mes a mes con la inflación. Esta cuestión para nosotros está absolutamente ligada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso somos parte de los sindicatos que nos hemos movilizado y que nos vamos a seguir movilizando para decir no al acuerdo. En lugar de pagar la deuda, hay que poner plata para salud, para educación, para los trabajadores de salud, de educación, de la ciencia, la tecnología y, por supuesto, para todos los requerimientos sociales que demande nuestra población. Entre 2015 y la actualidad, vos decías muy bien que se ha perdido entre el 32 y el 35% sin injerencia del Fondo Monetario. Ahora que en realidad, una vez aprobado este acuerdo, me imagino que será un año, o vendrán tiempos conflictivos en el ámbito laboral en general y de la docencia en particular, ¿no? Completamente, porque no solamente va a ser el ajuste sobre nuestros salarios, esto que te comenté del ataque que posiblemente ya se abra, ojalá que no, vamos a enfrentarlo, pero que se abra sobre las jubilaciones, pero además está el presupuesto, el funcionamiento de las universidades, el dinero que se necesita para la producción científica. Una universidad tiene que hacer docencia, tiene que hacer extensión y tiene que hacer investigación. Todo eso requiere dinero. Ahora estamos todavía con una pandemia que nos atraviesa. Después de 2 años estamos volviendo a todas las aulas, en el caso de las universidades nacionales. Pero las aulas tienen una posibilidad de albergar con lo que sería un aforo lógico a una cantidad determinada de estudiantes. Va a haber que nombrar más docentes para que justamente no estemos uno arriba del otro, lo que es una locura en el marco de esta pandemia. Y encima nosotros tenemos y denunciamos que muchos docentes y muchas docentes que trabajan sin percibir salario, son los más llamados ad honorem. No tenemos un cálculo exacto porque a ninguna universidad, y menos al ministerio, le interesa sacar la cuenta, hacer un censo de esto. Pero para que te des una idea, solamente en la facultad, en la UBA, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Económicas, FADU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, si se dejaran de trabajar los docentes ad honorem, no se podría seguir dictando clase. Son un número importantísimo que sostiene esa tarea. Para todo eso necesitamos presupuesto y el acuerdo con el fondo impacta directamente sobre esto. Al igual, como te decía, de las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, en lugar de pagar la deuda, que se abra todo un plan de obras públicas que tiene que ver con el agua, con rutas, con caminos, con mejoras en el suelo. No, nada de eso. Si nosotros tuviéramos un plan de obras públicas, se podría enfrentar la desocupación y la pobreza. No, nada de eso. Al contrario, se está vendiendo, ligado a esto, mucho más todos los suelos argentinos. Bueno, tenemos la situación de Corrientes tan terrible que todos conocemos, pero también los acuerdos con las petroleras que se están discutiendo, Mar del Plata, por ejemplo.
En el marco de esta situación compleja, hay un proceso electoral dentro de la CONAB histórica y no todos están actuando de buena fe, ¿no? Totalmente, Alberto, estás muy bien informado. Bueno, durante estos años de pandemia, muchas elecciones que hubiesen correspondido hacerse en su momento se han ido desplazando y este año vamos a tener muchas elecciones en el ámbito universitario, también en AGDUBA, que van a ser a partir del 25 de abril. En el caso de la CONAB histórica, y esto está relacionado al tema del ajuste a nuestros salarios. En el caso de CONAB histórica, las elecciones, yo formo parte de una lista que se presenta, va a haber 2 listas, la lista multicolor, y estamos impugnando frente a la Junta Electoral de la Federación manejos que consideramos no son democráticos, directamente son antidemocráticos y que están excluyendo a la posibilidad de participación de todos los sectores. En realidad venimos con un debate muy profundo dentro de la Federación, que se viene dando hace años, 1 año y medio aproximadamente, y que tiene que ver con la defensa de nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones salariales. Llegamos al extremo, a fin de año, que a la docencia universitaria, creo que esto lo hemos denunciado en tu programa, nos dieron un bono de 2.500 pesos a fin de año. Mientras al resto de los estatales nacionales le dieron 20.000, y no porque me parezca que 20.000 pesos fue un buen bono, pero nosotros dieron 2.500, se comieron un 0 en el caso nuestro. Entonces, hubo un debate muy profundo en toda la docencia, muchas asociaciones de base repudiamos y llamamos a rechazar este acuerdo, y la CONAB histórica, la conducción de CONAB histórica forzó asambleas para que sea aceptado, porque total todos iban a aceptar esta propuesta del gobierno. Justamente, si todos aceptaban la propuesta del gobierno, y cuando hablamos de todos, son federaciones que vienen firmando a Macri, no a este gobierno, a Macri, absolutamente todas las paritarias, no importando si era una paritaria que beneficiaba o perjudicaba, y al gobierno de los Fernández también todas las paritarias, bueno, que de golpe se pare frente a toda la docencia del país una federación y diga, esto es una falta de respeto a todos los trabajadores docentes, rechazamos el bono de 2.500 pesos y llame a organizarse para pelear por el salario, hubiese sido otra historia. A diferencia de esto, por un voto perdimos, fíjate que justito que estuvo, por un voto perdimos esta posición, y lo mismo todo lo anterior que se venía dando, donde realmente frente a la firma, como te decía, de paritarias a la baja, la dirección, la conducción de CONAB histórica, bajo ningún punto de vista hizo esfuerzos para intentar motorizar planes de lucha a nivel nacional, convocando a toda la docencia más allá de donde esté federada. Nosotros, desde la multicolor y particularmente desde la naranja, agrupación a la cual pertenezco, tenemos una explicación para esto. Todas las conducciones de las federaciones docentes universitarias, incluida la de CONAB histórica, se han sumado al gobierno, hacia sus agrupaciones, sus representantes, políticos y gremiales, hoy forman parte del Frente de Todos. Por eso aceptan un bono de 2.500 pesos. Por eso han firmado y han militado para que se firme paritarias a la baja. Y también por eso, cuando no tienen asegurado los resultados electorales y pueden meter la cuchara de alguna manera, hacen maniobras y manejos antidemocráticos, expulsivos, como este que se ha generado contra 508 afiliadas y afiliados de una de las primeras asociaciones de la CONAB histórica, que es el gremio de Catamarca, GDU Catamarca se llama, y que por una cuestión formal realmente
han decidido, una junta electoral compuesta solamente por representantes de una lista, ha decidido que no pueden participar en elecciones. Se ve que no tenían atada la posibilidad de conseguir votos ahí, o temieron que los votos llegaran a nuestra lista multicolor, y de un plumazo directamente se excluye de la elección de la CONAVI histórica a 508 afiliados y afiliadas históricos. Las peores tradiciones del sindicalismo, ¿no? Absolutamente, que no quiere igualar porque nada es igual a nada, pero como vos bien decís, hay un librito de cómo ser burócrata sindical, ¿no? Y una de estas cosas está en el librito. Ileana, se está hablando, recién hablábamos con la senadora provincial y también dirigente de todo, María Reigada, le consulté lo mismo que a vos y ella me dijo que bueno, que se iban a oponer y que iban a salir a luchar en el caso de que se impulsara la iniciativa de extender voluntariamente la edad jubilatoria que está circulando en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario. Vos sabés que hay una trampa ahí, si me permitís, porque sí, hay una forma indirecta de obligar, entre comillas, o de llevar a que la gente extienda su jubilación. Cuando a un trabajador vos le anunciás que desde el momento que se jubile va a cobrar entre un 40 y un 60% menos, y que va a tener que vivir con eso, y que ese trabajador es justamente un trabajador, o sea, no es un potentado, un industrial, un ahorrista con cuentas en el exterior, ni mucho menos, el trabajador va a dejar la vida para seguir trabajando. O sea, lo estás obligando con las jubilaciones que hay a que continúe más allá de su deseo y más allá de su fortaleza física o psicológica a continuar trabajando. Total, por ahí el ANSES tiene suerte y se empiezan a morir trabajando y no cobran la jubilación. Porque realmente parece que estuvieran jugando a eso. El otro día, Semino, el defensor de la tercera edad, explicó cómo se morían, cantidad, que no están registradas estas cifras, cantidad de jubiladas y jubilados esperando la atención médica correspondiente. O sea, y no es que no exista un PAMI, pero si un PAMI, alguien que se va a hacer, necesita un tratamiento médico, ir a una consulta médica en primer lugar, hacerse estudios, todo eso, eso le lleva 1 año y medio o 1 año, bueno, la patología, la enfermedad que tiene va avanzando. Entonces, hay muchos mecanismos indirectos que tienen para obligar al trabajador, por supuesto también votar e imponerlo, pero como dicen que es voluntario, que se habilite voluntariamente, mientras se mantengan las jubilaciones al nivel que las tenemos, te están obligando a continuar. Por eso, nuestro sindicato plantea que el 82% móvil tiene que ser para el conjunto de la clase trabajadora. Es lo que corresponde. No hay explicación para que no sea así, salvo el vaciamiento de las cuentas del ANSES con que están financiando los pagos que le vienen haciendo. No ahora con un acuerdo, sino desde antes al Fondo Monetario Internacional. Es un tema complejo porque en realidad también el hecho de... A ver, yo tengo una visión, compleja respecto del punto porque efectivamente, digamos, queda claro que esta opción voluntaria está asociada con la posibilidad de no tener que pagar jubilaciones o pagar menos durante un cierto tiempo. Por el otro lado, creo que en ciertas actividades, a veces con la extensión de la vida y demás, estamos perdiendo, estamos obligando a jubilarse y a salir de la vida activa a recursos humanos que pueden ser valiosos, sobre todo en el ámbito a lo mejor de la investigación o demás, pero que es un universo limitado, ¿no? Entonces,
me parece que es importante contemplar esto, pero efectivamente, digamos, lo que presupone o lo que está en el fondo de esto es el hecho de la degradación de los ingresos que existe entre el sujeto activo y el sujeto que se encuentra ya bajo la órbita de la previsión social. Y me parece que también va a generar otra cosa, que es una especie de guerra del cerdo, entre los que quieren entrar y no pueden, y los que de alguna manera se van a ver obligados a continuar, lo deseen o no. Por supuesto, y vos sabés que esto que vos decís, nosotros cuando peleamos por nuestra ley jubilatoria, lo contemplamos. El desgaste que tiene un trabajador de la construcción, el desgaste físico de un trabajador de la construcción, no es igual a el desgaste que tiene un investigador o un docente universitario. El desgaste de un docente universitario no es el mismo que de una docente de sala maternal o jardín de infantes. Al contrario, hay muchísimos oficios y profesiones que sus trabajadores están planteando el derecho a una jubilación incluso de menor cantidad de años, producto del deterioro de la propia actividad. Y otros, como hicimos nosotros en nuestra ley jubilatoria, que incluimos una cláusula que el docente o la docente puede decidir si quiere continuar hasta los 70 años y no cesar a los 65. Un derecho que no se cumple, que no respeta la Universidad de Buenos Aires, salvo en una pelea, casi te diría tête a tête, no tête a tête, pero nombre a nombre, que hace nuestro sindicato 2 veces por año con compañeras y compañeros que quieren continuar. Entonces... Espera, explicaros un poquito más esto. Es decir, hay un ítem dentro de la legislación que habilita al docente universitario a extender su vida activa hasta los 70 años, pero que la Universidad de Buenos Aires, no sé si exclusivamente, no tiene en cuenta y que, digamos, se trata de un poroteo a través de la presión sindical para tratar de que ese derecho se cumpla. Exactamente. El convenio colectivo de trabajo y el conjunto de la ley 26508 no está respetada por la Universidad de Buenos Aires. En el caso de la ley 26... La referencia es del año 55, ¿no? 56, claro, pero José Luis Romero. Claro, pero se discutió un poquito antes, entonces por eso te digo que se discutió un poco antes, se aplicó a partir de la Libertadora, así que justamente por eso te digo de una etapa entre antes de la Libertadora y después de la Libertadora, cuando ya se estaba gestando todo. Lo que ellos plantean es que solamente pueden optar los que sean profesores regulares que se jubilen. Y por ejemplo, te doy un caso, la unidad más grande de toda la Universidad de Buenos Aires, que es el ciclo básico común, toda la planta docente, mejor dicho, el 99% de la planta docente, porque hay un puñado de profesores que sí están concursados, son interinos. Somos interinos, hemos estado 20, 30 años trabajando interinamente. Y por lo tanto, cuando llega el momento que un docente en esas condiciones quiere apelar a esta resolución para poder mantenerse hasta los 70 años, tenemos que ir a gestionarlo, discutirlo con la dirección de la GD, tiene que estar avalado por las autoridades de cada facultad del pedido. No es que voy yo como secretaria general y digo, por favor dame la extensión a Alberto Guaileana, no, sino que tengo que ir a hablar con las autoridades tienen que aprobar eso, elevar una lista al Consejo Superior y salen resoluciones del Consejo Superior 2 veces por año con las habilitaciones, digamos, para continuar. Cuando en otras universidades del país no es así, eso pasa en la Universidad de Buenos Aires. Es un reclamo histórico y
y lo que hemos conquistado con una pelea y un movimiento inmenso que hicimos hace muchos años, debe ser más de unos 10 años aproximadamente, con una comisión que se llamó No al Cese, es lograr, no que se modifique el estatuto universitario y que respeten a fondo la ley, sino lograr este mecanismo de ir a pelear, como vos dijiste, este poroteo, de alguna forma, de listas de docentes para que puedan continuar. Ileana Celoto, secretaria general de AGD, te agradecemos mucho tu participación aquí en Arriba Buenos Aires. Bueno, como siempre, Alberto, conversar contigo y con todo tu programa es un lujo, así que muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos en Arriba BA. Seguimos aquí en Arriba Buenos Aires y ahora estamos en comunicación con Aldo Dusdevich, escritor, ensayista, analista político, editorialista, militante, bueno, una larguísima y muy reconocida trayectoria. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto hablar
hablar con vos y con tu audiencia. Aldo, bueno, se impone primero que nada la reflexión sobre la negociación sobre el acuerdo de facilidades extendidas del Fondo Monetario. Bueno, en la presentación que hiciste está claro de que economista no soy, y por ahí eso implica de que uno no tenga facilidad para entender ciertos detalles o ciertas complejidades técnicas. Aquellos que dicen, yo me río bastante de aquellos que dicen tengo que leer la letra chica, porque el otro día le decía a uno, digo, bueno, mirá, probablemente venga en inglés, así que cuando vos la leas, explícamela. Digo, lo que se ha firmado, o sea, hay un punto en donde uno tiene que depositar confianza. No es los ciudadanos y los militantes en general nunca vamos o algunos sí, por supuesto, pero difícilmente podemos tener el detalle minucioso y exacto de todo y cada uno de los puntos que intervienen en una negociación de este tipo. Pero hay algunas cosas que son gruesas y que sí las tengo absolutamente claras y que me parece que son motivo para el debate y para fijar posición. La primera de ellas es qué significa el default. Porque aquí se habla muy rápidamente, con mucha liviandad, como lo hace el Frente de Izquierda desde hace 50 años, digamos, siempre la discusión con la izquierda ha sido la misma, ¿no? O sea, bueno, no hay que pagar, hay que entrar en default, no hay que pagarle al fondo, hay que mandar al fondo al diablo, no hay que pagarle a los acreedores internacionales. Y esto realmente se dice con un nivel de irresponsabilidad muy grande, porque las consecuencias de ingresar en un default, cosa que la Argentina nunca hizo, ni en el 2001. Nosotros en el 2001 entramos en default con los acreedores privados internacionales, con la deuda privada, pero nunca se le dejó de pagar al fondo. Incluso cuando asume Néstor Kirchner, hubo un mes en que estuvimos allí en una situación de conflicto que parecía que podíamos llegar a entrar en un default, y Néstor finalmente terminó firmando un acuerdo de estas características, con unas características, digamos, ni siquiera tenía estas características. Aquí lo que estamos pactando son qué tipo de déficit vamos a tener, y a Néstor se le pidió en ese momento qué tipo de superávit, qué porcentaje de superávit debía tener las finanzas públicas. Pero bueno, ¿qué se hizo en ese momento? En 2003 se firmó ese acuerdo, un acuerdo similar a este, y en 2006, producto de la recuperación ya de la economía, que había acumulado suficientes recursos en el Banco Central, y Néstor Kirchner decidió pagar 10.000 millones de dólares, que era una suma importante, pero era un cuarto de lo que es hoy, ¿no? Pagando esa suma nos sacamos, digamos, el fondo de encima, hasta que nuestro buen amigo Mauricio Macri, el mejor equipo de los 50 años, lo volvieron a traer en medio de una campaña electoral y con un crédito de 44.000 millones de dólares. Entonces, lo que hay que saber de una situación de default, lo primero que lleva es a una corrida bancaria, es decir, esto del corralito, los que se acuerdan del 2001, del corralito, el corralón, etcétera, 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 la gente golpeando los bancos para que le devuelvan los depósitos, Duhalde diciendo el que depositó dólares va a obtener dólares. Bueno, esta es una historia que ya la conocemos. Amén de la corrida bancaria, lo que implica es un salto del dólar a valores que no sé, tanto en el dólar paralelo como en el dólar oficial, porque el dólar oficial, habiendo tan pocos dólares,
el Banco Central tiene que defender, digamos, las reservas que tiene y no puede liquidarlas a un valor excesivamente bajo. Entonces esto implica, digamos, una corrida que puede llevar muy rápidamente a la hiperinflación, que también lo conocimos. Nosotros recordemos que con Alfonsín llegamos a tener un año de 5.000% de inflación. Ahora tuvimos un 50% y una locura. Para aquellos que no habían nacido, que eran pequeños, chiquitos en ese momento, pueden imaginar lo que significa tener 5.000% de inflación. Y luego es la ruptura de la cadena de pagos, el cierre de todos los financiamientos internacionales. Nosotros tenemos financiamientos del BID, que es el Banco Interamericano, del Banco Mundial, para obras generalmente. El BID en este momento tenemos obra en ejecución por 2.600 millones de dólares. Eso se paraliza automáticamente. O sea, nosotros entramos en default y estamos haciendo una obra, un camino, un plan de vivienda en cualquier lado con financiación del BID, y lo que nos pasa es que nos cortan el financiamiento automáticamente. Y luego todo lo que podría venir, y aquí viene, digamos, algo que ha estado muy en boga, muy comentado, que es toda la financiación para grandes obras que la Argentina necesita, y que van a venir, en este caso están comprometidas a llegar de la mano de China. Y China, si bien nunca lo hizo demasiado explícito, pero fue tácito y así se hizo, paralizó, por ejemplo, la financiación que tenía de las represas de Santa Cruz. Hace ya más de un año que las represas de Santa Cruz no reciben financiamiento chino, sino que se están haciendo con recursos del presupuesto nacional. Era una obra, digamos, de 2.000 millones de dólares que financiaban los chinos. Y todas las obras ese paquete de obras que el presidente, los chinos comprometieron, el presidente en su reciente visita de aproximadamente 25.000 millones de dólares, están condicionadas a la firma con el fondo. Mientras nosotros no firmemos con el fondo, los chinos no nos ponen un peso. Nosotros tenemos un caso aquí de una obra muy importante en Neuquén que se llama Chihuidos 1, una obra hidroeléctrica que va a ser financiada por los alemanes. Esa obra, digamos, ese contrato, el financiamiento, está todo listo, pero los alemanes han dicho, bueno, esperemos a la firma con el fondo. El día que ustedes firmen con el fondo, nosotros iniciamos esta obra y el préstamo, autorizamos, digamos, el préstamo de este dinero. Entonces, digo, es de una enorme responsabilidad decir esta cosa. Es una consigna, claro, suena lindo decir que la pague Macri, el pueblo no tiene por qué pagar. Digo, son todas consignas que si uno es oposición las puede decir con mucha facilidad porque no tiene la responsabilidad de gobernar. Pero aquellos que sí pertenecemos a la corriente o al pensamiento o a la estructura del Frente de Todos, que hoy tiene la responsabilidad de gobernar, no podemos alegremente plantear este tipo de consigna, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, bueno, que la pague Macri porque ellos la tomaron, en realidad lo que hay que tener en cuenta que quienes toman las deudas son los estados soberanos. A nuestros acreedores, sean organismos como el fondo o acreedores privados, no les preocupa o no es una excusa que la tomó el gobierno anterior. Y yo aclaro esto porque cuando Néstor paga esa deuda con el Fondo Monetario, esa deuda venía arrastrada desde Videla, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, y finalmente la terminamos pagando nosotros. O sea,
nunca se hizo un desconocimiento de la deuda, ni siquiera de la deuda tomada por los gobiernos militares. Entonces... Así es. Aldo, vos decís que no, pero evidentemente las consecuencias de este acuerdo no solo van a ser económicas. Y vos dijiste algo el otro día que me hizo ruido y me gustaría que lo repitieras, que era el hecho de que aunque no tenga tal vez la épica tan rimbombante, lo verdaderamente revolucionario es generar puestos de trabajo. Sí, claro. Yo digo, ese es uno de los, me parece, saliendo del tema de la deuda, creo que nos ha pasado, digamos, al frente de todos, que veníamos con una dinámica muy opositora y de pronto en 2019 dejamos de ser oposición, pasamos a ser gobierno. La pandemia puso un impas digamos, en la expectativa, en los reclamos, bueno, no. Pero cuando se terminó la pandemia emergió toda una suerte de reclamos y el Frente de Todos y la militancia, el Frente de Todos de pronto produjo una dispersión de propuestas, consignas, digamos, de luchas que generalmente terminaron en frustraciones o en fracasos, o luchas que se emprendieron sin tener la posibilidad real de generar un éxito alrededor de eso. O sea, cambiar la Corte, todos queremos cambiar la Corte, por supuesto, pero resulta que la Corte podemos hacer una manifestación, 2, 5, 10. Ahora, la Corte se cambia y Néstor la cambió y muchos gobiernos la cambiaron teniendo votos suficientes en el Senado y en diputados para poder modificar esto. Pero si no se tienen, si nosotros estamos obligados a conducirnos con las reglas del sistema democrático, no podemos violentar, no podemos echar por decreto a un juez, lamentablemente, cuando no tenemos suficiente fuerza en el Congreso, hay cosas que cuesta mucho poder sacar. Entonces, cuando se emprende una batalla, hay que tener claro cuáles son las posibilidades de éxito de esa batalla, porque si no se llega a frustración. Y yo digo, pero además ese tipo de batallas están alejadas del común del problema de la gente. Nosotros tenemos 40% de pobreza en este país. Tenemos 3,5 millones de argentinos desocupados o subocupados que todas las mañanas se levantan con la preocupación de cómo conseguir un peso para traer a la casa, ¿no? Ya sea haciendo una changa, ya sea yendo a buscar, hacer una cola, presentar un currículum para conseguir un trabajo, sea vendiendo pastelitos o pañuelitos por la calle. Esos 18 millones de argentinos pobres, esos 3,5 millones de argentinos que salen a buscar trabajo, están muy lejos, le interesa muy poco si Bruglia, si el juez fulano, si la Gestapo, si todo este tipo de cosas en las cuales nos vivimos enredados y vivimos planteando como las grandes causas. Aquí hay una sola causa importante que hoy le podemos plantear al pueblo argentino y es la generación de trabajo digno. Hoy, ante esta situación, lo que este gobierno, lo que nuestro gobierno se debería plantear es que lo épico, lo verdaderamente revolucionario es la generación de trabajo digno, de trabajo, el trabajo normal que conocemos todos, con un sueldo mensual en blanco, con una obra social, con los días de descanso que tenés en el mes, con unas vacaciones a fin de año. Digo, esto que es algo absolutamente, parecería ser una cosa absolutamente normal, hoy es algo inalcanzable para millones de argentinos. Entonces, yo creo que este gobierno, firmado el acuerdo con el fondo, que lo que va a hacer es tranquilizar un poco, va a tranquilizar la macroeconomía, va a evitar que estemos en esta situación de incertidumbre
diaria, porque nadie pone un peso, nadie proyecta ni siquiera comprar, vender un auto a crédito, por ejemplo, si vos no sabés si la semana que viene el Congreso dice que no se firma con el fondo, se cae todo, el dólar pasa a 500 pesos. Digo, en este esquema, en esta situación de incertidumbre, es muy difícil producir, generar, digamos, nuevos emprendimientos, generar nuevas empresas y nuevas actividades que generen riqueza. Y añadido a esto, nosotros tenemos una serie de posibilidades que lamentablemente están siendo discutidas, están siendo trabadas por una falsa discusión entre lo que es el productivismo y el ambientalismo mal entendido. Una de esas actividades es la minería. Chile exporta 40.000 millones de dólares al año en productos de minería. Nosotros exportamos 3.000 millones de dólares al año. ¿Y quién puede creer que Dios dijo que de la cordillera para el lado del Océano Pacífico iba a llover todo el cobre, el oro y la plata, y de este lado de la cordillera no? Es el mismo bloque geológico, o sea, los mismos minerales que están en Chile están de este lado de la cordillera, pero nosotros nunca los hemos explotado. Y hoy todo lo que implica, por ejemplo, el proceso de transición energética a nivel mundial, ha cuadriplicado el precio del litio, el precio del cobre, todos minerales que nosotros tenemos y que podemos comenzar a explotar y a generar riqueza a partir de allí. También tenemos la posibilidad de la explotación de gas. En Vaca Muerta tenemos la segunda reserva mundial de gas shale que se extrae con fracking. Pero para eso necesitamos tender una red de gasoductos para sacar el gas, primero para traerlo desde Neuquén al norte de la Argentina, y luego para poder exportar a Brasil, para poder exportar a Chile, para poder exportar al mundo. Un gas que hoy tiene un precio que, producto de los conflictos que hay en Europa y del proceso de transición energética, tiene un precio desorbitante, ¿no? Porque el gas natural licuado, que es el que se compra y se vende en buques, hoy está a $25 el millón de BTU, cuando el gas que nosotros estamos produciendo en Vaca Muerta lo estamos pagando $3,5. Entonces, la otra cosa es la explotación de las reservas petrolíferas del mar. Lula en el año 2006 con Petrobras encontraron unos yacimientos enormes llamados el Presal. Esos yacimientos permitieron en el mar, ¿no? Esos yacimientos permitieron que Brasil se convirtiera hoy en el tercer exportador mundial de petróleo. Pasó de ser un país que tenía muy poco petróleo a ser hoy el tercer país exportador mundial de petróleo. Y que eso, o sea, y con todo el efecto en cadena que ese tipo de producción trajo en materia de industria naval, de industria metalúrgica, de industria petroquímica, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos la posibilidad en el mar, en la costa bonaerense, de explotar ese tipo de yacimientos, pero nos está siendo trabado por las disputas con el ambientalismo, con la justicia que traba este tipo de iniciativas. Entonces, hoy creo que el gobierno en estos 2 años que quedan debería dejar de preocuparse por la agenda mediática, debería dejar de preocuparse por el posicionamiento en las encuestas, a ver cómo le va a fulano, cómo le va a sultano, y empezar a hacer esto que alguna vez dijo Ortega y Gasset, el filósofo español Ortega y Gasset, en 1916, en una conferencia en Argentina, dijo: argentinos a las cosas. Nosotros tenemos hoy que ir a las cosas, y las cosas son
generar empleo, generar trabajo digno, porque eso es lo que está esperando nuestro pueblo y por allí tenemos que caminar. Luego, ¿cómo nos va a ir en el 2023? Si va a ir un candidato, si va a ir otro. Bueno, en algún momento tenemos que dejar de pensar en el cortísimo plazo, en lo que nos están diciendo los consultores de encuesta y los últimos numeritos de la semana pasada, y concentrarnos en hacer lo que un gobierno nacional, popular y revolucionario debe hacer. Y hoy lo revolucionario, lo épico, es generar trabajo genuino. Aldo, bueno, tal como vos lo planteás, no sería tan difícil generar riquezas. Lo que llama la atención en nuestra sociedad es la insistencia en discutir permanentemente sobre el pasado en lugar de plantear la discusión sobre el futuro. Y fundamentalmente, bueno, sabemos que si queremos generar más divisas, pero también abastecer mejor al mercado interno, cerca de un 40% de los argentinos no tiene acceso al gas natural, por ejemplo. Y son los sectores menos favorecidos económicamente, ¿no es cierto?, que pagan el gas a precios siderales realmente. Y uno se pregunta, si sabemos que tenemos que controlar el tema de la pesca, si sabemos que tenemos que controlar el tema de las exportaciones de productos agrícolas por puertos de Uruguay, de Paraguay, etcétera, si sabemos que tenemos que hacer hincapié en lo que tiene que ver justamente con la explotación minera, que tenemos una riqueza realmente notable, ¿cómo podemos hacer para efectivamente conseguir esto? Porque en realidad veo como cierta, no sé, meticulosidad, por no decir temor, al momento de lanzarse plenamente a tratar de avanzar sobre estas áreas con con el argumento que tal vez pueda ser real de la relación de fuerzas, y una relación de fuerzas que se ha visto perjudicada después de las últimas elecciones. Sí, a ver, lo de la relación de fuerzas es cierto. Por eso yo decía, bueno, depende de qué objetivos te proponga. Perón decía, el éxito no es obra de la casualidad, el éxito se planifica, se concibe, se planifica, se ejecuta y finalmente se explota. Entonces, digo, y además Perón hablaba que el principio fundamental en la política y en la guerra es la economía de fuerza, que es la economía de fuerza, que es no dispersarse en 20 objetivos secundarios, sino que concentrar el esfuerzo y la acción en un solo objetivo principal, que es allí donde podamos, digamos, ganar la batalla. Cuando se generan, digamos, 20 objetivos a la vez, sabiendo que no tenemos posibilidad, que no va a haber una posibilidad, o que dudamos absolutamente de que eso se pueda conseguir, entonces eso se transforma en una frustración. Ahora bien, hay cosas que tenemos que clarificarlas entre nosotros, incluso dentro del mismo gobierno. Mira, vamos a poner un caso, siguiendo con el ejemplo de Chile, ¿no? Chile hace muchísimos años, 40 por lo menos, que hace salmonicultura en el mar, cría de salmones en jaula, como criamos la gallina nosotros. Chile exporta en salmones, producto de salmonicultura, 4.300 millones de dólares al año. Nosotros somos el país ganadero por excelencia, somos la mejor carne del mundo, las vacas que... Bueno, ¿sabes cuánto exportamos por año de carne? Exportamos 180 millones de dólares, o sea, no alcanzamos, es el 5%, nosotros exportamos en carnes el 5% de lo que Chile exporta en salmón. Bien, en un momento se plantea que en Tierra del Fuego, que tiene las mismas características ambientales que la zona donde Chile hace salmonicultura, empezar a generar esta actividad. Sale, digamos, una oposición del ambientalismo, del ambientalismo prohibicionista, porque no es que nosotros no somos ambientalistas, no,
Estamos en contra del prohibicionismo. Y la legislatura saca una ley prohibiendo que se hagan salmoniculturas en Tierra del Fuego. Uno de los ministros nuestros aplaude la situación y otro ministro nuestro del mismo gobierno dice, no, pero están todos locos. Bueno, digo, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la cabeza de nuestra gente. Empezando por el presidente, digo, voy a decirlo así, yo lo defiendo a Alberto, lo quiero, todo, pero cuando los chinos nos propusieron la posibilidad de crear granjas para criar cerdos en la Argentina y de esta manera, digamos, hacer un paso preindustrial, porque nosotros a China le exportamos soja, es el principal comprador de soja nuestro, toda la soja nuestra va a China, y los chinos usan la soja para alimentar animales. Entonces, en un momento los chinos tienen un problema con la salud de sus animales allá. Y entonces dicen, bueno, tenemos problemas de producción, necesitamos más producción, le ofrecemos a la Argentina financiamiento para crear granjas de cerdo aquí y exportarlas a China, que es hacer un paso en la industrialización del cereal que nosotros le estamos vendiendo. En vez de venderle el cereal, le vamos a vender el chancho, que el chancho es valor agregado, es trabajo argentino, digamos, y en algún momento no se venderá ya la carne, en algún momento se venderá el jamón, el fiambre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con eso? No es un gran escándalo del ambientalismo, que no, que los chanchos, que bla, 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 bla. Y el presidente se saca una foto un día que van 3 artistas con una alcancía diciendo no a las granjas, a los chanchos, que si el presidente se saca una foto. Y terminamos en otro proyecto frustrado. No tenemos demasiadas posibilidades, porque todos nos pueden decir, bueno, pero ¿por qué en vez de hacer chanchos no fabricamos televisores? Bueno, ¿saben por qué? Porque en realidad los televisores que fabricamos en Tierra del Fuego, no fabricamos nada, son maquilas. Lo que viene son las piezas desarmadas de China, nosotros le ponemos los tornillos y le ponemos fabricación en Tierra del Fuego. Lo mismo pasa con los celulares, lo mismo pasa con las computadoras, etcétera, etcétera. Hay una tecnología que lleva años poder conseguirla, que los chinos, los japoneses, los estadounidenses, los europeos la manejan, nosotros no la manejamos y lógicamente no te la regalan, no te la dan. Entonces no tenemos posibilidad de emprender, digamos, y decir, bueno, vamos a montar fábricas limpias, que serían, no sé, fábricas de televisores, de computadoras, de aires acondicionados, de cosas que necesitan. Entonces, digo, son algunas cosas que sí están al alcance de nuestra mano, que se pueden hacer. Hay muchos proyectos mineros de empresas que están viniendo a invertir a la Argentina. Cada proyecto, por ejemplo, en San Juan hay un proyecto que se llama José María, un proyecto de cobre. Van a invertir allí y ya está en trabajo esa empresa. $5.000 millones. Allí van a trabajar más de 2.000 trabajadores con sueldos que son muy superiores a la media de cualquier sueldo que nosotros conozcamos, digamos, en una actividad comercial o en una actividad de servicios. Entonces, este tipo de cosas están a la mano, este tipo de cosas se pueden hacer, tenemos que poner las energías, tenemos que poner la fuerza en estas ideas. Eso nos va a permitir, digamos, empezar a desarrollar además cadenas de valor para atrás, porque no se trata que solamente es que exportamos el mineral en bruto y no queda nada, no. Hay toda una cadena de trabajo alrededor de una explotación de esta. Por ejemplo, en el petróleo. El petróleo hay
aproximadamente 30 grandes empresas, pero abajo de esas 30 grandes empresas, que son las que explotan, entre que la primera de ellas es YPF, por supuesto, hay 9.500, casi 10.000 pymes que forman la cadena, el entramado, digamos, de proveedores de esas grandes empresas. Esas pymes que poco a poco, digamos, van avanzando en su nivel tecnológico, en la posibilidad de industrializar mejor, de generar, de construir herramientas que sirven para el petróleo. Digo, no es que, porque hay un discurso muy facilista que dice, pero se lo llevan todo, ¿para qué querés eso? Porque se lo llevan las multinacionales. Bueno, en primer lugar, insisto, la primer empresa productora de gas y petróleo en la Argentina es, que tiene el 50% del mercado, es YPF. O sea que es la empresa de bandera, la empresa nacional, no es que se la llevan todo. Y segundo, aún las empresas que no son nacionales, aunque muchas de ellas sí son nacionales, lo que generan es un enorme entramado, digamos, productivo alrededor de ese tipo de actividades. Y nosotros... Aldo, se me fue el tiempo, pero creo que la idea quedó muy en clara. Sobre todo me quedo con ese concepto de argentinos a las cosas, ¿no? Que ya pasó un siglo y todavía de alguna manera estamos esperando para dar ese gran despegue. Exactamente. Muchísimas gracias, Aldo Dusdevich, aquí por Arriba de A. Hasta pronto. Chau, hasta pronto. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo te escribiré si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe en el bote. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe en el bote. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
bony fingers close around me. Long and spindly, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Seguimos aquí en Arriba Buenos Aires. Bueno, entrevistas que nos dejan reflexiones, ¿no? Respecto de la actualidad, respecto de lo que viene, respecto de las potencialidades con que cuenta la Argentina y las dificultades para implementarla a partir de grietas, de kioscos, de intereses que en definitiva perjudican el interés nacional, el bien común. La etapa que se abre ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario no va a ser sencilla, como no lo han sido estos últimos 6 años, a partir de lo que fue la política de destrucción de la producción, de endeudamiento irracional, de bicicleta financiera que hemos vivido en el periodo que concluyó el 10 de diciembre del 2019 y luego la pandemia, las dificultades que tuvo la coalición del Frente de Todos para componer un programa, han generado una situación compleja, muy compleja para nuestra sociedad, y los empresarios también tienen algo para decir, y estamos ahora en comunicación con Leo Wilansky. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor. Leo, ¿qué reflexión tenés para hacer sobre el acuerdo de facilidades extendidas que está cerrando el gobierno nacional? Mirá, la realidad es que nosotros creemos que Argentina tiene que honrar sus compromisos. No es el principal tema si hay que pagar o no hay que pagar las deudas las contrajo el país. Lo que estamos observando es que el camino es el trazo importante a delinear, y la verdad es que hay tensiones permanentes porque no es claro el gobierno nacional en el sendero que se va a recorrer para pagar la deuda. El Fondo Monetario impone condiciones que parece que las estamos aceptando en cuota partes, y la realidad es que nosotros, por ejemplo, un incremento de las tarifas energéticas más allá del 20% de manera generalizada va a generar un freno a la reactivación económica en el sector de las pymes, que viene, por ejemplo, en la industria con 5 trimestres consecutivos de un sostenimiento de la capacidad utilizada industrial en niveles altos. Lo mismo si hay alguna iniciativa para una reforma previsional o laboral. La realidad es que el acuerdo que Mauricio Macri cerró con el Fondo Monetario Internacional era impagable, era incobrable desde el primer día que le dieron los recursos, pero bueno, nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, que tenemos un sistema judicial que no clarifica si es un delito lo que hizo el expresidente de la Nación o sus ministros,
y tampoco lo que hicieron los que fugaron esos recursos, porque no se terminó dedicando esos 45 mil millones de dólares al desarrollo del país, sino a la fuga directa de divisas. La realidad es que si vamos a los próximos años a dedicárselos al Fondo Monetario Internacional de Prosperidad, no vamos a crear ni las 100.000 pymes que se necesitan ni el millón de puestos de trabajo registrados que se necesitan. Por lo tanto, puede ser que un buen acuerdo no nos lleve a ningún lado. Entonces, todavía es polémica la situación con el fondo, no está claro. No está claro, vamos conociendo en dosis homeopáticas cuáles son los puntos, los ítems más destacados, y a cada paso se generan, preocupación, como vos señalabas en el caso de las jubilaciones, en el caso de las tarifas energéticas y la segmentación tarifaria, en el aumento, por ejemplo, que ha hecho el Banco Central respecto de la tasa de referencia de interés, que me parece que no debe beneficiar precisamente a las pymes. Sí, la verdad es que si bien se busca que haya una tasa positiva a los ahorros, cosa que es normal de cualquier economía, el nivel inflacionario es insoportable en la Argentina. Y vemos que el piso que marca la inflación es la tasa de referencia LELIQ. Por lo tanto, es la misma tasa que tuvo el gobierno de Mauricio Macri durante 2 años. Y que después nos llevó a niveles insoportables de financiamiento para las pymes. Claro que este gobierno tiene todo un programa, una batería de créditos a tasas subsidiadas, pero son créditos con fondos, digamos, con destino fijo. Cuando vas a un banco, la tasa está en el 50%, 60%, depende de la línea que vos tomes. No hace bien subir la tasa de LELIQ, la tasa de referencia a nuestro sector. La verdad es que estamos preocupados porque no es que el acuerdo con el fondo va acomodando las variables fundamentales a un esquema más normal. La inflación, los empresarios pymes que respondieron a nuestra encuesta la apuntan alrededor de un 45% para este año, lo que sigue siendo un nivel desgastante para toda la economía. ¿Qué trabajador vive en armonía con un incremento de precios del aproximadamente del 50% interanual? La verdad que es una locura. Pasamos desde las pymes, me parece, a una actitud de optimista en 2020 en el contexto de la cuarentena y de la pandemia, a una visión, un poco más cuidadosa o tal vez con mayor precaución respecto de cuál es el futuro, ¿no? Nosotros creemos que salimos, creemos no, lo estamos midiendo trimestralmente, salimos de la pandemia, todos los sectores están volviendo a vivir el mercado, que es una noticia positiva, hay incremento de las utilidades en las pymes, 56% respondió que tuvo utilidad en el último trimestre, 41% de las pymes tomó trabajadores, 9 de cada 10 pagó el aguinaldo en tiempo y forma, 6 de cada 10 planea invertir este año. Los datos son positivos, pero nosotros como dirigentes no podemos no observar variables que van a afectar en los próximos 6, 9, 12 meses. Y entonces preferimos poner las luces amarillas ahora y aportar propuestas para corregir esa situación que ir midiendo cada trimestre y viendo que se vilipendia el crecimiento que tuvimos en el año pasado. La verdad que hay que cuidar lo logrado porque la pandemia no le fue gratis ni a la matriz productiva ni a la matriz laboral. Crece el trabajo de mala calidad por el ascensor y el trabajo registrado privado de buena calidad va por la escalera. Eso no es una buena señal a mediano plazo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de informar, colaborar y aportar lo que estamos viendo en el sector de la pequeña y mediana empresa. El hecho de que haya que pagarle al Fondo Monetario ha generado una especie de matriz exportadora o orientada a la exportación para tratar de generar divisas que tal vez puede perjudicar al mercado interno que abastecen fundamentalmente las pymes. ¿Ustedes están en diálogo con el gobierno de manera permanente al respecto? ¿Qué les dicen? Nosotros tenemos muy buena
la batería de herramientas que la Secretaría PYME en particular impulsa para el sector, la y la de economía, que incrementando las exportaciones la Argentina va a tener las divisas necesarias para sostener un crecimiento industrial en el tiempo. La restricción externa, como se dice, ellos la ven como la principal limitación o limitante para que la Argentina siga creciendo en términos productivos. Ahora, nosotros vemos que la restricción externa va a venir por los pagos al Fondo Monetario. Si los dólares que tenemos excedente de la balanza comercial, en lugar de usarlos para el desarrollo, usamos para pagar deuda, ¿cuándo vamos a sustituir importaciones? ¿Cuándo vamos a invertir en tecnología de punta para industrializar nuestras cadenas de valor? En particular de las pymes. Vemos que este esquema, incluso con éxito, va a sostener un status quo que no está, que no es positivo para la Argentina. Vemos grandes grupos industriales sofisticados que acumulan riqueza y las pymes apenas estamos sobreviviendo. Entonces, me parece que si vamos a ir hacia un modelo que todo el crecimiento en exportaciones se lo lleve la deuda externa, bueno, tenemos un problema. Me parece que primero es lo nuestro y después lo que algún usurero le prestó a Mauricio Macri para ganar una campaña electoral que perdió. Si la deuda se la dio a Macri, que la pague Macri, ¿no? También. Sí, el tema es cómo se puede conseguir que los sectores que endeudaron a la Argentina sean cargo de esos pagos, ¿no? Sí, bueno, ahí la justicia tiene mucho que ver. Uno plantea que si el Poder Judicial no investiga un endeudamiento espurio, la verdad que ¿para qué está el Poder Judicial, no? Yo veo fallos todo el tiempo a favor de las corporaciones, de los monopolios, siempre en contra de las pymes y de los consumidores. La verdad que tenemos que también hacer un mea culpa qué está pasando dentro de la Argentina, que no podemos ser un país normal, que toman en todo caso deuda para desarrollarse y no para beneficiar a un grupo de financistas amigos, como pasó con el gobierno de Mauricio Macri. Un conglomerado de 12 bancos se vieron beneficiados, 6 exportadoras, 100 grandes empresas que compraron dólares, que no tienen cómo demostrar los recursos para el cual dispusieron esa maniobra económica. Entonces la verdad que si no podemos investigar a 120 empresas, bueno, tenemos un problema de la República, ¿no? Ni siquiera hay que ir a buscarlos, ¿no? Sabemos quiénes son, que es lo peor. Por eso te estoy diciendo, es grave que el Poder Judicial no traiga a la sociedad tranquilidad. Lo que estamos viendo es un nivel de inseguridad jurídica supino. El mismo Poder Judicial es el que está atentando contra la libre competencia y la oferta y la demanda. Está garantizando monopolios, oligopolios y la falta de competencia en un sistema capitalista. Estas condiciones son básicas para que opere el sistema de mercados en una república. Y la verdad que es el sistema judicial el que lo está impidiendo. Por lo tanto, nos estamos convirtiendo en una economía subdesarrollada. Cualquier economía que no haya libre competencia, acceso al financiamiento transparente, etcétera, es una economía de la era pasada, del tercer mundo. Una economía que todos sabemos que termina en crisis recurrentes. Y es lo que le pasa a la Argentina cada tanto. Entonces, si sabemos lo que sucede, sabemos por qué sucede, sabemos quién es el responsable, me parece que es hora de empezar a actuar para transformar esos factores de subdesarrollo que nos están atando al fondo del mar, en lugar de ofrecernos un salvavidas para salir adelante. Tengo la última, Leo, porque se nos está yendo el programa. Los docentes arreglaron en torno al 45% su paritaria, tenemos un incremento en la tasa de interés, restricciones del sector externo y demás. ¿Están las pymes en condiciones, más la segmentación
tarifaria y los aumentos próximos en electricidad sobre todo y también próximamente en el gas. ¿Están las pymes en condiciones de afrontar este tipo de exigencias, de desafíos? Bueno, la verdad es que las pymes han aumentado los salarios el año pasado y vimos cómo se fue todo eso por la canaleta de la inflación y de los monopolios. Cómo las grandes empresas se apropiaron de casi 11, 12, 15 puntos de apropiación indebida de renta. Es decir, mejora de la utilidad que actualmente tienen, es decir, ingresos que no le deberían haber llegado nunca en un esquema de pandemia. Nosotros, abrir la billetera y pagar salario para que las multinacionales le aumenten la leche, el pan, la cerveza, las bebidas a nuestros trabajadores no tiene sentido. Podemos ir hacia una espiral hiperinflacionaria si seguimos con esta lógica. La realidad es que la inflación hay que bajarla. El gobierno se tiene que ocupar de que la inflación esté en el orden del 30% este año y que las pymes puedan pagar 35, a lo sumo 40% de incremento salarial, es decir, que haya una mejora real del poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Bueno, eso se hace con un plan. El año pasado el plan de Guzmán falló. Dijo, vamos a un esquema de 29% de inflación y terminó con 51%. Así que la pregunta es, estamos a 22 de febrero, ¿cuándo van a poner el plan sobre la mesa? Y en todo caso, el que no le cumple, ¿cuáles van a ser las consecuencias de sacar los pies del plato? Porque el año pasado el plan Guzmán lo hizo con los grandes grupos concentrados de poder. A las pymes no las invitó. Y fracasó, como era de esperar. Entonces, ¿vamos a seguir el mismo modus operandi este año 2022 o vamos a aprender de los errores del pasado? Me parece que tenemos que sentar a la mesa a las pymes, sentar a la mesa a los trabajadores y poner las reglas claras. Vamos a una economía con la inflación a la baja y el que saca los pies del plato se le corta la cabeza. Es muy sencillo lo que tiene que hacer el gobierno nacional. No te escucho. Leo, te agradezco mucho tus respuestas. Creo que quedó muy clara la posición de las pymes respecto de lo que está por venir y bueno, esperemos que haya una inspiración que apunte a tener en cuenta estas demandas y sobre todo a valorizar la importancia que las pymes tienen, ¿no? Tanto en el mercado interno, en la generación de empleo, en la demanda y que habitualmente, digamos, no son premiadas al momento del reparto. Bueno, de este modo terminamos una nueva edición de Arriba BA. Hoy estuvimos sin María Martínez, pero la tendremos aquí la semana próxima. Y como siempre, continúa en Radio AMEP. No te pierdas porque la programación realmente te va a atrapar. Hasta la semana que viene en Arriba BA.